gusto en presentar esta mesa. La primera participante va a ser Clelia Conde, AME de la Escuela Freudiana de la Argentina, AE 1997-1999, miembro del Consejo de la Fundación del Campo Lacaniano, libros de su autoría, Juego de edición Cliné, y otros muchos libros en colaboración, y su trabajo se llama Antígona revisitada. Le doy la palabra entonces. Bueno, ¿qué tal? Bueno, agradezco al grupo de Convergencia Perspectivas de Psicoanálisis, en especial a Verónica Cohen y a Noemí Sirota, que me hicieron llegar la invitación, y también agradezco a la presencia de todos aquellos que no vemos, pero nos están escuchando y pueden participar. Les agradezco esta posibilidad de reunirnos alrededor, al calor, podríamos decir, de estas pasiones del ser, el odio, el amor y los celos. Tal vez me vaya a apoyar un poco más en... un segundo. Sí. Tal vez me vaya a apoyar un poco más en la segunda parte del título, de la tragedia a la comedia, pero con la esperanza de que al final del recorrido queden ubicados los otros términos. El pasaje de la tragedia a la comedia en el análisis es una manera de nombrar la caída de los significantes amo que hacen a las determinaciones del hablante. Esto, que se dice fácil, implica varias operaciones. Implica la posibilidad de que se produzcan algunas operaciones en el decir del analizante, a partir del trabajo con la pulsión al que hace lugar la presencia del analista. Estas operaciones lógicas permiten entender o ubicar de una manera diferente el odio y el amor. ¿De qué manera? Por el lugar nuevo que va a ocupar la alteridad. La nueva alteridad, la alteridad real que se produce en el trabajo de la transferencia. Solo la posibilidad de ese registro del otro permite aliviar, encauzar esas pasiones del yo que hacen a su tragedia cotidiana. Podemos decir entonces que de la tragedia a la comedia es lo mismo que decir del gran otro al pequeño otro. En la tragedia, el agente es siempre el gran otro, los dioses, el capricho de su enigmático deseo que hace que el héroe encuentre aquello traumático que corre a través de las generaciones. Primero como acontecimiento, luego como reprimido y finalmente como retorno. El tiempo en la tragedia, es un tiempo que se precipita hacia adelante, con la fuerza del imperativo. Nada detiene a Creonte en su decisión. Nada le impide a Antígona apaciguar su furor. El destino es implacable con los destinados, porque ninguno de ellos se siente un destinatario de su propia palabra. Nadie se escucha decir. Nadie escucha tampoco las desesperadas voces del coro que advierten sobre los males de actuar sin recordar quién es quién. Y qué es para cada quien ese otro que aparece en la tragedia. Ese otro al que se manda matar o destruir o callar. Las voces del coro siempre quedan desechadas. Aquel que está tomado por la pasión ni ve ni escucha. Es llevado por la fuerza de un guión que ya está escrito. Y escrito por siempre. Sin duda, la tragedia es necesaria. Ubica al hablante en la estructura. Le da los significantes de una alienación indispensable para que en algún momento se pueda producir una separación. En la comedia, en cambio, dice Lacan en el Seminario de las Formaciones del Inconsciente, algo ha sucedido, algo ha sido consumido, incorporado, algo ha caído de la relación al gran otro que permite la entrada de lo lúdico. Los personajes juegan con los semblantes que provee la época, como en el caso del balcón de Genet, y pueden hacer con ellos, por ejemplo, condiciones para su erotismo.
pueden tomar esos significantes, el rey, el cura, la prostituta, y volverlos residuos de su antiguo poder para hacerlos hablar en la comedia amorosa, en la comedia de los sexos. En la comedia el hablante no se burla del otro, del gran otro, porque ya no cree en él. Se burla un poco de los restos de su propia ingenuidad. Toma distancia de aquello infantil que a pesar de todo aún lo habita y que ha descubierto como falso, en falla, pero que aún está ahí, en el fantasma, y que pasa o intenta pasar a servirle como un instrumento. La tragedia supone la relación entre las generaciones, suposición que hace una creencia fantasmática en la posibilidad de la existencia de la relación sexual, de la relación entre generaciones. Mientras que la comedia, con la falta en el otro, lo imposible hace su entrada. ¿Qué hacer si es imposible? Y esa imposibilidad no es producto de ninguna impotencia, sino de un desencuentro estructural, de un exilio que provee el lenguaje. Reírse, hablar de eso, es lo único que nos resta. Ese largo recorrido del hablante entre la tragedia y la comedia supone la entrada del deseo en el orden del discurso. Y la entrada del discurso no es sin el lazo social. El lazo social permitirá que ocurran los desvíos, las elaboraciones, en ese curso ciego que imponen las pasiones del ser, el amor y el odio. Pero podríamos decir que nada de eso se apaciguaría sin el pasaje por los celos. Celos que son, según Lacan, el origen de los sentimientos sociales, en tanto introducen al otro como alteridad. Un otro que podría ser un yo mismo, tal como es descrito en la experiencia de San Agustín, aquel que está en el lugar donde yo mismo estuve, aquel que goza de lo que yo he gozado y cedido, pero que repentinamente ha usurpado mi lugar. Lo que acontece en el análisis por vía de la transferencia es la transformación del otro especular, a quien se dirige el amor de lo uno y la pasión del odio, a un lugar que podríamos llamar de auténtica alteridad. Esa alteridad no se alcanza sin la entrada del objeto A, sin la posibilidad de construcción a partir de la transferencia de ese objeto no especularizable. Si en la tragedia el hablante está sujeto por la creencia a la verdad, en la comedia la verdad revela su lugar de causa vacía, ya no es la verdad de la novela familiar del neurótico, sino un estar advertido de los significantes que comandaban las pasiones. El estar advertido no es algo del orden de la superación, sino de la posibilidad de extraer un rasgo de las situaciones que se presentan, y esa extracción, esa discriminación hace lo legible, a la posibilidad de leer en lo que sucede, e implica otro tiempo que el de la tragedia, un tiempo de retroacción, un tiempo posible que surge a partir de la posibilidad de corte. Por ejemplo, la gran apuesta de Lacan, el dispositivo del pase, participa de esa estructura en la forma en que presenta su dispositivo, en la medida que por el procedimiento hay una colectivización de ese atravesamiento, de lo más singular del hablante. Sin embargo, no es una colectivización que consistirá meramente en que otros sepan lo que he atravesado, sino que la pluralidad del hablante, su reconocimiento de lo colectivo que habita cada sujeto, se muestre en acto. Quisiera, de alguna manera, mostrar yo algo también, algo de ese recorrido, lo que significa el desprendimiento de ese otro del espejo y la aparición de la alteridad real, con un ejemplo que de alguna manera me tomó por sorpresa. Una sorpresa agradable como todas las sorpresas que tienen que ver con la propia lengua, con la lengua de la cual cada cual es deudor. En mi caso, el castellano, pero un poco mejor dicho, el criollo. Una sorpresa que me provocó la relectura de Antígona Vélez, versión de Antígona escrita por Leopoldo Marechal en 1951. Encontré en esta versión, si bien no una comedia, ya que se respetan los hechos relatados en la versión de Sófocles, un impasse en el medio de la obra que ilustra, así como su final, ese tiempo en que el otro se descubre como alteridad. La obra se desarrolla en una estancia, la postrera,
límite en el tiempo y en el espacio, en la época de la campaña del desierto, origen del odio, momento original en que se enfrentan civilización y barbarie. El patrón de la estancia, don Galván, alias Creonte, lidera la lucha contra los indios, seguido por su hijo Lisandro, quien reemplaza en la obra a Hemón, el hijo de Creonte. Bueno, todo pasa exactamente igual que en la tragedia. Uno de sus sobrinos, bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero que vendría a ser el Polinices criollo, se alía con los indígenas, provocando gran indignación en el jefe, don Galván. Pero no es esto, aunque esto ubica lo que va a suceder, lo que quiero destacar. Lo que quiero destacar es un acto que no se encuentra en la obra original. El resto de los actos responden a los momentos de la tragedia de Sófocles, bastante puntualmente. En la versión original, tanto Antígona como Hemón, ante la desgracia, ante el veredicto fatal de Creonte, argumentan, pero argumentan ante el padre, argumentan ante el rey. La una pidiendo por la sepultura de sus hermanos, el otro rogando por la vida de la que ama y que se encuentra condenada. Pero en la versión de Marechal, las escenas en que Antígona y Hemón hablan, sí, hablan con el padre, no se encuentra otra. La escena en que ellos dos hablan, Antígona Vélez y Lisandro Galván. En ese tiempo inventado, construido, como es inventado y construido en el amor de transferencia, Lisandro y Antígona Vélez reconocen su amor, pero no es un amor del uno, del amor eterno, del amor del destino que siempre ha estado ahí, sino un amor que proviene del acontecimiento de la contingencia, del encuentro con el cuerpo del otro, del encuentro con la falta del otro. En ese acto, bellamente escrito, Antígona rechaza la posibilidad de salvación que Lisandro le ofrece, argumentando que ella no puede sentir que el amor de un hombre le es ajeno porque ella ha sido madre antes que mujer. Este decir incestuoso de la tragedia que ha comenzado con Edipo le hace decir a Antígona que para ella son todos hermanos, que ella lo considera un hermano más, como si nunca pudiera haber otro por fuera de la especularidad. Sin embargo, Lisandro, sin retroceder por el decir, le recuerda el momento en que eso dejó de ser así. Le recuerda el momento en que, habiendo él llorado por temor, ella lo ve en su falta y lo pelea, lo burla, lo acicatea. Así yo ya no fui un niño ni tú una madre, sino algo que duele mucho más. En ese decir de Lisandro aparece aquello que hace la diferencia con la tragedia clásica, el objeto A. Lisandro dice, cuando enfrenté la pampa, ese espacio sin horizonte, sabía que a mis espaldas había dos ojos. Aunque no los veía, estaban allí guiándome hacia adelante. En la mención de esos ojos que miran desde atrás, surge la emoción de Antígona, lo que toma su cuerpo y le permite dejarse tomar. Sin duda fue la inmensa sensibilidad de Marechal lo que le permitió señalar esos ojos más allá de la mirada como lo que nombra Antígona, como lo que produce el asentimiento de Antígona en relación al amor. Los ojos caídos de Edipo resuenan allí. Hay aquí un acto que no es solamente teatral, donde Antígona se reconoce como habiendo amado, aún sin saberlo. Pero más aún creo, y esto es lo que me interesa traerles como comentario al título del coloquio, que esta posibilidad de haberse reconocido ahí es lo que lleva a esta tragedia revisitada a un final que, siendo el mismo, la muerte de los amantes, es sin embargo totalmente diferente. Porque en el momento en que Antígona Vélez se dirige a la muerte, no habla ya de la desgracia de sus hermanos de sangre, del sino fatal de la familia, sino que nombra el corte, algo que acabó para que haya un porvenir. Va a su destino aliviada. ¿A qué porvenir hace referencia esta Antígona advertida? Ya terminó. No al porvenir que representarían los hijos que la tragedia ha vuelto imposibles, sino al porvenir que se abrió con la salida de la endogamia. La salida no es entonces la muerte, la salida fue antes, cuando se encontró habiendo sido una mujer. Esa dimensión del habrá sido, que es la propia del inconsciente, no hubiera sido posible sin otro, de cuerpo presente, quien habla y a quien se habla, y que por el decir mismo se torna un otro auténtico.
Tal vez nuestro tiempo en la historia del psicoanálisis hoy día, por ejemplo en este coloquio, también tenga que ver con eso, con tomarnos cada vez más en serio la posibilidad de la alteridad como única forma de acotar la segregación y tener un porvenir. Gracias. Gracias, Gloria. Bueno, muchas gracias por este trabajo que acentúa este pasaje entre la tragedia y la comedia, y la caída de los significantes amo, y también la redistribución de los goces en la comedia, si entiendo bien. Ahora tengo mucho gusto en presentar a Alba Flendler. Voy a leer brevemente porque su currículum es verdaderamente extenso, pero ella mandó apenas 3-4 líneas. Es analista de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, institución de la que fue presidente en 1995. Autora de El niño en análisis y el lugar de los padres, El niño en análisis y las intervenciones del analista, Niños en análisis, presentaciones clínicas y muchos otros libros. Su trabajo se llama Amores y odios, de la comedia a la tragedia. Muchas gracias. Desmuteate, Alba. Ahí estamos, con significantes nuevos de la época, desmutearse, entrar a la sala. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, un gusto realmente, agradezco muchísimo la invitación y también el enorme esfuerzo de hacer posible que estemos aquí en el marco de la convergencia, reunidos, siendo de algún modo acto de la pluralidad y de la puesta en acto de esto que decimos, la relación con el otro. Bueno, voy a leer por el breve tiempo y para ajustarme a los minutos que tengo y ver si puedo compartir con ustedes algunas de mis reflexiones. Cuando Julio Cortázar, con depurada voz poética, escribió que las palabras no hacen el amor, pero que sin palabras no se puede hacer el amor, expresó de modo bello y simple lo que sin embargo es una cuestión de enorme complejidad. Que entre lo simbólico y lo real no hay abrazos sin heridas, que entre las palabras y las cosas no hay sino inadecuación, que entre el objeto y la representación hay diferencia, y en definitiva, que no hay relación sexual entre los seres humanos. Quienes damos lugar a la palabra y leemos de otro modo los tropiezos de esa no proporción entre los nombres y las cosas, coincidimos con Cortázar al comprobar los enredos amorosos y los laberintos sin salida que el amor teje en la estructura humana. Repetimos que no hay relación sexual, pero bien sabemos que hay relaciones y relaciones. También que los hilos pueden anudarse bien o mal, haciendo que lo tragicómico en la vida termine siendo nada más que una tragedia. Amores y odios, con su plural, nos indican que hay amores y amores, también odios y odios. En 1891, Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde conoció a Lord Alfred Bruce Douglas. Wilde tenía 37 años y Lord Alfred Bossy 21. Lord Alfred era un joven rubio de ojos azules, quien cursaba irregulares estudios en la Magdalen College de Oxford, el mismo en el que había estudiado Wilde. La fascinación creciente fue llevando la relación entre ambos a una cotidianeidad que hizo de Lord Alfred un compañero inseparable de Wilde. Con breves intervalos de separación, a causa de los conflictos que generaba la vida dispendiosa del joven, los amigos viajaron por Italia, Francia, Alemania y Argelia en medio de escenas desbordadas de amor y odio pasional. Esto y aquello es relatado por Oscar Wilde en su magnífico texto De Profundis,
carta apologética en la que hace la historia de la relación entre ambos, escrita desde la prisión de Reading a la que fue enviado por 2 años, condenado por corrupción a realizar trabajos forzados. En el tiempo que Wilde permanece en la cárcel, en ese lapso de tiempo, Bossy no lo visita ni le escribe, ocasionando, tal como refleja su texto, una dolorosa y amarga decepción en Wilde. Sabía que Bossy era un muchacho atractivo, pero no muy inteligente, atolondrado y caprichoso, acostumbrado a hacer su voluntad y a sostener hábitos de consumo nada moderados. Sabía que Bossy era una ruina absoluta para su arte. Mientras estuvo con él, no escribió una sola letra. Lo sabía. Sin embargo, no solo le escribe, sino que al salir de la prisión en 1897, Wilde vuelve a buscarlo. La historia de los infortunados sucesos que llevaron a Oscar Wilde a la prisión de Reading son conocidos. Se trata del odio entre Lord Alfred y su padre, el marqués de Queensberry, hombre riquísimo, inclinado a la bebida y de pésima conducta personal, quien apunta con odio al ser de Wilde, acusándolo de corromper a su hijo. Las provocaciones fueron muchas. En 1894, Queensberry se presenta en casa del escritor y Wilde le señala la puerta de calle. Poco después, con motivo del estreno de la obra de Wilde, La importancia de llamarse Ernesto, el marqués intenta realizar un escándalo. Queensberry estaba resuelto a no abandonar la persecución de Wilde y le deja en el Albert Mill Club, distinguido lugar que frecuentaba el escritor, una tarjeta tratándolo de sodomita. Instado por Bossy y contra todas las advertencias de sus amigos, Oscar Wilde inicia una acción judicial contra el marqués. Logra que lo apresen por un breve lapso de tiempo, pero luego recibe un contraataque que lo deja finalmente en el banquillo de los acusados. Momento de cruce, momento crucial en la vida de Oscar Wilde, que teniendo la posibilidad de emigrar y preservar su libertad, mantiene la ofensiva sin lograr salir airoso de la acusación y de la infamia con que fue tratado su caso. Wilde fue condenado a 2 años de prisión efectiva con trabajos forzados. Ante los hechos, Bossy toma distancia absoluta de sus responsabilidades. No solo lo abandona, sino que lo utiliza para publicar infidencias tratando de ganar fama con eso. En De Profundis, Wilde relata su sufrimiento lindante con el espanto, pero al salir de la cárcel en mayo del 97, se dirige a Nápoles para reunirse con Lord Alfred Douglas. Wilde era un hombre terminado, achacoso y vacilante, que se emborrachaba cuando sus modestos medios se lo permitían. Douglas no quería saber nada de él y lo echó luego de una terrible escena. El proceder de Wilde nos deja un interrogante. ¿Cómo se armó la trama de un tejido que fue apretando más y más sus hilos hasta dejar en sin salida trágica la vida del sujeto? Al leer las letras que Wilde escribió, surge con fuerza la pregunta por la persistencia de un amor que, traspasando los muros del odio, dejan al sujeto prisionero ante el paredón de la tragedia. Louis Gregorich, en el prólogo del libro de Wilde, también se pregunta: ¿qué decir de la absoluta inconsecuencia moral que el libro implica? ¿Cómo explicarnos que Wilde, luego de lo que ha dicho de Lord Alfred, luego de haberlo presentado como un ser miserable y próximo a la abyección, termine de escribir su carta, salga poco después de la cárcel y corra nuevamente a reunirse con el que ha motivado su infortunio? Se dice en las biografías de Oscar Wilde que en la casa de su infancia no se le otorgaba validez a la palabra y que sostener con hechos el valor de los enunciados no hacía la costumbre familiar.
Sus padres proclamaban los ideales libertarios nacionalistas que invitaban a la independencia de Irlanda, pero no rechazaban el trato con la colonia ni los cargos que los beneficiaban en su relación con la corona. William Robert Willis Wilde, el padre de Oscar, era un cirujano oftalmólogo reconocido, quien pese a sus proclamas era oculista de la reina Victoria. Al mismo tiempo que recibía el título de caballero en el castillo de Dublin, era foco de una denuncia hecha por su paciente Mary Travers, hija de un amigo, por haber abusado de ella mientras estaba anestesiada con cloroformo. El caso tuvo mucha resonancia en Dublin, más que por haber dado la razón a la denunciante, por dejar en evidencia la cobardía del padre de Wilde, quien no solo no se presentó al tribunal, sino que intentó pagarle a Travers para que emigrara a Australia. Su fama de hombre voluble y mujeriego no solo quedó corroborada por los hijos ilegítimos que tuvo fuera de su matrimonio, sino por mantener su crianza y filiación fuera del ámbito de su familia oficial. Al punto que Oscar nombraba a su medio hermano como primo. Las dos hijas que el padre había tenido antes de casarse con la madre de Oscar murieron en situación trágica a los 22 y 24 años, cuando un incendio en una fiesta de Halloween prendió fuego a sus vestidos. La vida de William Wilde tuvo su corolario cuando al morir dejó a la familia en bancarrota a causa de sus deudas. Mentiras y verdades se hilaban en continuidad constante, dejando su marca de renegación en la trama de la historia familiar. No solo en la línea del padre. La madre de Oscar Wilde, Jane Frances Agnes Algie, recordada como Speranza, nombre con el que participó del movimiento nacionalista en las publicaciones de sus escritos en el Nation, escribía versos. Habiendo perdido a su padre a los 3 años, se la consideró una gran autodidacta que reunió en salones literarios a grandes artistas. Retratada entre sus atuendos estrafalarios, conmovió el discurso de la época. Se vestía con tocados de joyas y plumas, y también vestía a su hijo de nena, con vestidos largos y volados. La madre tuvo gran influencia en Oscar, que la admiraba de modo incondicional. A tal punto su predicamento era atendido por el hijo, que cuando tuvo la oportunidad de emigrar ante los ataques del padre de Gussie, se quedó, obedeciendo el mandato materno. Se cuenta que la madre le dijo: si te quedas, incluso si vas a prisión, siempre serás mi hijo. Mi afecto por ti no cambiará. En cambio, si te vas, nunca volveré a hablar contigo. Lamentablemente, Wilde solo escuchó su voz. Oscar Wilde era un comediante brillante. Su fama había trascendido la geografía local. Su conveniente matrimonio con Constance Lloyd le permitía disfrutar de alivio económico y de los 2 hijos que tuvo con ella, Cyril y Vivian, mientras veía crecer la fama y el reconocimiento. Pero en los años de romance con Lord Alfred, fue abandonando a sus hijos y pasó a vivir con el muchacho gastando más de lo que tenía. El juicio y la condena marcan en la vida de Wilde un antes y un después. Su paso a la prisión no solo implica la pérdida de su libertad, perdió también la patria potestad de sus hijos, quienes llegaron a cambiarse el apellido para aminorar la vergüenza de la que se sintieron objeto. Su casa de la calle Tate fue embargada y saqueada por ávidos comerciantes, se prohibieron las representaciones de su obra y la venta de sus libros, su nombre fue proscripto y eliminado de toda mención pública, y el poeta, orgullo de los salones londinenses, fue trasladado con grillos y cadena, junto a rateros y asesinos, bajo las miradas de los insultos escarnecedores de la espesa muchedumbre. Amores y odios. ¿Qué plural es ese? Hay amores que son cómicos, otros
tragicómicos y también hay amores trágicos. Si queremos, podemos leer en la enseñanza de Lacan algunas distinciones y decir que el amor no es uno, sino tres los que hacen el amor. Amor imaginario, que busca la unidad del uno en el anhelo narcisista. Amor simbólico, que deudor de la falta pretende dar lo que no se tiene a quien no lo es. Y amor real, que por el amor sublimación da lugar a que condescienda el goce al deseo. Su buen enlace hará de la escolástica del anudamiento borromeo ocasión para mantener y sostener la heterogeneidad de los amores con los que se responde al fracaso del inconsciente. Faltan 2 minutos, Alba. Gracias, Alejandra. Sus razones tragicómicas serán parte de la vida y los goces que nos es posible alcanzar. En cambio, su falla en el enlace o el taponamiento de sus agujeros en los tres pueden hacer del goce un destino fatal. Amores como el de Dorian Gray llevan a la muerte. Fascinaciones que como a Narciso lo ahogan en las aguas del yo ideal. Ser el falo de la madre o identificarse a la madre fálica llevó a Oscar Wilde a la prisión. El odio, que también es plural y que en ocasiones solo apunta al ser, tal como el que Alfred y sus padres se dirigieron mutuamente, atenazando entre sus varas el destino de Oscar Wilde, no dejó paso al odio legítimo, odio separador que hubiera dado chances de interrogar la consistencia del otro materno en Oscar Wilde. Cuando no hay lugar para el odio simbólico, legítima opción separadora del sujeto y el otro, queda solo un destino de aniquilación. Triste final para Oscar Wilde, que terminó su vida exiliado de su deseo y del buen amor. Gracias. Muchas gracias, Alba. Te agradecemos mucho este hermoso trabajo que justamente interroga la vertiente inversa a la de Clelia, en el sentido de que va de la comedia hacia la tragedia, y cómo algo que comienza siendo un juego aparentemente inocuo puede ir en la medida en que el sujeto se apasiona también y no cuenta con la separación que mencionás, llevarlo hacia la tragedia. Además, una historia tan querida como la de Oscar Wilde, ¿no? Que todos sentimos tanto ese final. Bueno, voy a presentar ahora a Juan Manuel Rubio, psicoanalista, miembro analista y expresidente de Mayéutica, institución psicoanalítica, profesor ordinario de UCA, de psicoanálisis lacaniano y de psicología jurídica en la Universidad Austral de Psicoanálisis. El trabajo de Manuel se llama No sin pasaje trágico a la comedia de la vida. ¿Estás ahí, Manuel? Sí. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Y bueno, agradezco mucho la invitación y extiendo las felicitaciones que vienen diciendo, porque realmente es un lujo todo lo que trabajaron y la posibilidad de este intercambio. En especial le agradezco que me tramitó la invitación en su momento a Gabriel Spinelli. Y bueno, comienzo como para conversar y un poco en la línea de algunas cuestiones que ya se han dicho, con 3 epígrafes. Uno del Filebo de Platón, donde Sócrates dice: el razonamiento nos indica pues que en los duelos y en las tragedias y comedias, no solo en el teatro, sino también en toda la tragedia y comedia de la vida, los dolores están mezclados con los placeres, y también en otras muchísimas ocasiones, una segunda
es de su versión del sujeto, de Lacan. El Edipo, sin embargo, no podría conservar indefinidamente el estrellato de una forma de sociedad donde se pierde cada vez más el sentido de la tragedia. Y por último, en una conferencia en Lovaina, en 1972, hacen bien en creer que van a morir, por supuesto, eso les da fuerza. Si no lo creyeran así, ¿podrían soportar la vida que llevan? Si no estuvieran sólidamente apoyados en la certeza de que hay un fin, ¿acaso podrían soportar esta historia? El título en principio me generó un doble impacto, tanto por la sorpresa del cambio de pasiones, como por la mención de los dos géneros, tragedia y comedia, con una clave de lectura en análisis. Se está tomado por el otro en la pasión, con el horror de estar devorado, como en el odio, donde se atenta contra su ser, o se puede dejar que escape el ser del otro como en el amor, diferenciando los celos de la envidia, pero en realidad me interesó más trabajar la segunda parte del título del coloquio. Como no se trata del ámbito literario, y advertidos que la tragedia no es lo trágico, entendido como fenómeno de la cultura y el lenguaje, que la comedia no es lo cómico en sus distintas versiones, así como las pasiones no son la pulsión, y si bien no estamos en el ámbito literario, sí en el de la letra y el significante, en donde el fantasma también como escritura puede servirnos tomar estos otros géneros como otras escrituras. Entonces, entendí la tragedia y la comedia desde el origen del psicoanálisis, donde el Edipo es tanto mito, tragedia, obra de teatro. En ese sentido, entonces, drama, mito, tragedia, comedia, teatro, novela, forman parte de los textos psicoanalíticos, inmercados en algunos en su trama y quizás en algunos otros haciendo de urdimbre. Y por último, para finalizar, me voy a ocupar de algo de lo que Freud toma de lo cómico al avanzar en su trabajo en relación al humor, como una actitud que permite vérselas con el ideal y el superyo. Destaco para empezar un dato epocal, guiado por esa advertencia de su versión del sujeto en relación a que se pierde el sentido de la tragedia, y tengo presente algunas cuestiones que ya han trabajado poniendo un acento del seminario de la ética cuando se refiere al servicio de los bienes. Las facticidades que menciona en la proposición del 9 de octubre del 67 y también en relación al discurso capitalista, cómo genera consumir objetos fabricados por la tecnociencia, excluyendo el lazo social al amor, con la creencia en un individuo autoengendrado, autorreferencial, y cuyo centro está en la autopercepción. Me parece que esto se muestra en este tiempo que vivimos, donde la pandemia nos pone ante la ocasión de ser protagonistas de un momento muy especial, tanto por la peste que nos azota, como por el poderío tecnocientífico que tiene logros que se multiplican a ritmo vertiginoso. Y en ese sentido, se espera la efectividad de la ciencia en búsqueda de la vacuna. Y una cosa interesante, Freud en 1905 decía algo que me parece que viene a cuento, que se busca hacer cesar la inhibición del juego de la fantasía que nos ha malcriado al punto de hacernos extraer un goce de nuestro propio sufrimiento. Considero que es importante también que prestemos atención a lo que muestra nuestro malestar, tal vez no tan distinto a lo que Freud escribió en Malestar en la cultura. Sin embargo, ante la pérdida de la dimensión trágica en nuestra época, los peligros no parecen acecharnos tanto desde el poder de la negatividad, sino más bien desde el exceso de positividad. Puede verse en las consecuencias del exceso de rendimiento, de producción, de innovación, de comunicación por redes, de consumo, no ajenos a la banalidad del mal. Tengamos en cuenta que el malestar no es lo contrario del bienestar, ni su ausencia, como a veces suele creerse con los intentos
de operar para ello. Es un estado de ánimo que me muestra el modo afectivo en que estoy viviendo esta situación, donde yo no soy ajeno a mi malestar. Y lo que me dice, lo que me muestra, es una extrañeza, una imposibilidad de sentirme en casa conmigo mismo. Es como si me hubieran desalojado de mí mismo, donde no reconozco un horizonte que delimite mi habitar. Sin embargo, estoy implicado en esa extrañeza que siento. Freud lo mostró en El retorno de lo superado, en Lo siniestro. Por lo tanto, una pregunta: ¿se puede vivir sin lugar para la negatividad? Y ahí entonces encontré como baliza esa cita de Lovaina, de Lacan, que para soportar la vida es necesario creer en la muerte. ¿Se puede tener que ver con el sentimiento trágico de la vida otro modo de considerar el dolor de existir? Aquello ya presente en lo que decía del Filebo, donde teatro y vida no parecen disyuntos. Al respecto, en la interpretación de los sueños, Freud dice: tiene que haber en nuestra interioridad una voz predispuesta a reconocer el imperio fatal del destino de Edipo. Destaco esta mención a la voz, orden del sonido, que desde la música ditirámbica viene desde el culto de Dionisio y participa de la catarsis de la tragedia. Y es mucho lo que se ha trabajado sobre estas dimensiones, de lo trágico y de lo cómico, incluso así como las manifestaciones que muestran en las distintas épocas. Desde el padecer de lo inexorable de lo trágico, con la elección irrepetible y riesgosa que rompe con la armonía de lo reglado, a la posibilidad del equívoco y la trama de enredos en la comedia que ya ha sido mencionado varias veces. Para esto me sirvió un artículo de Freud, Personajes psicopáticos en el escenario, donde toma la descripción clásica de la lucha contra los dioses que caracterizan a la tragedia griega y que en el cambio a la tragedia de la sociedad civil se pasa a responsabilizar del sufrimiento a la comunidad humana en la tragedia burguesa, tragedia luego de los caracteres donde, se convierte en totalmente psicológica. El texto donde Freud se sirve la definición de la poética de Aristóteles, y en la poética voy a hacer una comparación de dos traducciones, una siguiendo Oxford de 1946 y otra de 1950 que es adaptada por Müller, en donde lo que trabajan es a la tragedia que se presenta bajo la forma de una acción y no de una narrativa. También transcripto como la tragedia es la imitación de una acción seria, completa, de cierta extensión. Digamos que tenemos la representación como mimesis, pero no de personajes, sino de acciones. Y con la finalidad de suscitar algo en el espectador. En principio, compasión y terror es la manera como lo trabaja Lacan en la ética. Ahora, se puede diferenciar la compasión, la piedad, ubicada en la desgracia ajena, que genera un movimiento de acercamiento al héroe representado, y por otro lado el miedo. A esta altura no estoy distinguiendo miedo, temor, terror. Entonces, compasión y miedo, siendo este último un sufrimiento ajeno que me puede llegar y por tanto me conduce a tomar distancia. Así que tenemos un doble movimiento de acercamiento y alejamiento según la ubicación del sufrimiento y la proximidad con él. Ahora, esta acción suscita el movimiento pasional. Y allí entonces es donde la tragedia promueve la catarsis, definida como purificación o como depuración de las pasiones del alma. La catarsis acompaña al psicoanálisis desde su origen, cuando es tomado como abreacción, como descarga emocional, entendido muchas veces como una metáfora anal de expulsión de la tensión. Hoy día son expresiones al modo de bajar el estrés, con su contrapartida de procurar no subirlo, como por ejemplo en la pregunta sobre los dibujos animados o los cuentos infantiles, si deberían ser relajantes o no traumáticos en relación a este contenido de la tragedia, evitando ¿qué? ¿Será por no suscitar un trauma
o por no desencadenar la exaltación, al modo de las fiestas dionisíacas, tal vez hoy fiestas electrónicas. Manuel, podemos decir que vayas considerando a los 2 minutos. 3. Bien, en ese sentido entonces, es diferente del orden de la purificación lenguajera, que es propia del valor moral, tomando en ese sentido catarsis proveniendo de los cátaros, de los puros. Ahora, claro, este sufrimiento no es un sufrimiento adventicio, sino que es instaurado, y Lacan, en Can con Sade, nos anticipa la experiencia que buscamos detrás de la fabulación del fantasma, experiencia trágica por proyectar allí su condición en una iluminación más allá de todo temor y piedad. Por un lado, esta verdad fantasmal, pero que en el orden, precisamente, de lo que tiene que ver con este fantaseo que cuando trabaja en el creador literario y la fantasía, hace un juego muy interesante entre el juego infantil y el cómo se nombra en alemán comedia, como Lustspiel, Spiel es juego, del mismo modo que Trauspiel, como tragedia, permite ir más allá. Y en ese sentido les decía que me parecía muy interesante la vía del humor como lo trabaja Freud, porque permite abrir una perspectiva ya no en relación a lo cómico como en el chiste, sino en la relación que se establece con cómo tomarse a sí mismo en función de la posición que el sujeto toma, y en ese sentido lo lúdico. Tomar una posición distinta, hacerse cargo de una forma activa de lo que vivimos, y se puede así convertir ese momento en una posibilidad de inventarnos y de venir en una obra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel, por ese trabajo, con también una perspectiva que interroga la certeza del fin y el lugar que tiene. Nosotros creo que hoy hubo varios trabajos que tomaron también esta cuestión de la pandemia y hasta qué punto algo de la tragedia se nos está imponiendo y reviendo también en los modos de un quehacer clínico que nos convoca, ¿no? Esta cuestión del chiste me parece importante. Bueno, voy a presentar ahora a José Eduardo Tapán Merino, antropólogo y psicoanalista, miembro de la Fundación Europea por el Psicoanálisis, de Grita y de Praxis Psicoanalítica. Maestro en teoría psicoanalítica, cuenta con 6 libros de su autoría. Su trabajo se llama Odio, Amor y Celos. José, ¿tenés la palabra? Muchísimas gracias. Bueno, quiero primero que nada agradecer a Hilda Rodríguez. Sin su invitación no estaríamos aquí. Y desde luego, bueno, a Gabriel Spinelli y a ti, Alejandra, por esta oportunidad de estar aquí, y a todo el equipo de Lapsus Calami, porque esto me parece una fiesta para poder dialogar entre todos nosotros. Bueno, François Truffaut, en una película de 1981 llamada La Femme d'à côté, presenta un diálogo en el que una mujer entregada a sus pasiones intenta suicidarse. En la cama del hospital, escuchando la radio, canciones populares, le dice a la persona de la que está intentando desligarse: ¿es más auténtico y próximo a la vida que los temas de las canciones populares? Amor, celos, decepción, odio. Estos son también los temas de las telenovelas y las películas que buscan gustar a sectores amplios de la población. Cualquiera de nosotros ha sufrido el dolor de los tropiezos del amor, problemas cotidianos y frecuentes que acompañan nuestra existencia,
Se trata muchas veces de asuntos mundanos y sencillos, pero que pueden calar hondo en nuestras vidas y generar incluso, al perderlo, la idea de querer morir o de que nuestra vida se encuentre confortada por el amor. Respecto de tales turbulencias y las posibilidades de tomar distancia, Woody Allen, en un algoritmo en el cual la tragedia, el tiempo actúa cicatrizando las heridas del alma, se convierte en comedia. Esto lo dice en boca de Lester, el personaje de Alan Alda, en la película de Crímenes y Pecados de 1989, en donde formula T mayúscula más T minúscula es igual a C mayúscula, donde T es la tragedia y T minúscula es el tiempo de la operación que permite descaracterizarla, desinvestirla de los afectos que tenía, hasta poder, con la distancia lógico-temporal, transformarlo en una comedia. Podemos decir que el algoritmo que se cumple de manera general, aunque con sus excepciones son dramáticas, puesto cuando el tiempo no puede operar sobre la tragedia y ésta mantiene su mismo carácter, se transforma en algo traumático. Algo que el trabajo analítico busca en su dirección de la cura es producir las enzimas simbólicas necesarias para procesar esos acontecimientos dolorosos. No se trata de analgesia, sino de que se viva lo mismo, pero de manera diferente. La novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, puede servir de ejemplo para mostrar la importancia de la hilaridad, la risa, de la comedia. Nos muestra que estas esencialmente se tratan de algo que humaniza al hombre. Ningún animal ríe, pero todos pueden sufrir. Así que estamos ante un poderoso instrumento que se despliega en los tres registros y que además, como lo plantea Freud en El chiste y su relación con el inconsciente, sorprende al yo, pues se trata de una manifestación del inconsciente que se presenta en el orden de la verdad del deseo, por lo que, una vez transformada la tragedia en comedia, una vez pasando de la impotencia a la imposibilidad, podemos hablar de un cambio de posición subjetiva que pueda ayudar a salir del atrapamiento inhibitorio, de aquello que se plantea superyoicamente y conduce a la procrastinación. Diego El Cigala canta una canción de Bebo Valdés, Corazón Loco, que nos plantea la tortura que sufre el hombre que no puede comprender, corazón loco, no te puedo comprender. ¿Cómo se puede querer dos mujeres a la vez y no estar loco? Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación. A mí me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra, el amor vivido, completamente complemento de mi alma al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se puede querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Ignorando todo lo que concierne al amor, nosotros mismos nos sorprendemos de lo que somos capaces de sentir y de vivir si es que nos permitimos ser arrebatados. El yo y la conciencia, por ejemplo, si eran ajenos a esa experiencia, una vez experimentada, la intentan domeñar, domesticar. Por otro lado, desde la ingenua pretensión cientificista, pretenden clasificar el amor como amor infantil, amor maduro, amor pasión, amor cortés, amor sano, amor patológico, etc. Lo que queda claro es que la experiencia amorosa es una construcción simbólica, no es algo que se genere espontáneamente por la naturaleza. Así, el amor se despliega en un espectro cultural a partir de los cuales se puede generar esa experiencia. Por lo mismo, habrá pueblos y culturas que nunca la hayan vivido. En el banquete, Alcibíades, sensiblemente molesto, quizás celoso, por Sócrates, interrumpe a Agatón, quien representa el saber de las tradiciones, mientras Sócrates habla del amor desde la experiencia transmitida por Diotima. Observa que tanto Agatón como Sócrates hablan del amor, y Alcibíades también, pero él habla desde el amor sufriente por los celos. Lo que plantea Sócrates
será esa propuesta seguida por la conceptualización del amor platónico, que Lacan simplifica en amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Desde luego, se busca lo que no se tiene, y en el juego del don y el contradón, lo que se da al otro no es algo que pueda ofrecerse en el intercambio, no es algo que entre en ese dominio, no es algo del que se pueda ser propietario. Para los griegos, la pasión era algo que podía extraviar la posibilidad de ser conducido y administrado. Esos momentos de insensatez y locura eran explicados por ser una de las formas en que se hacía la voluntad de los dioses, o bien considerado como un destino de las erinias, de las moiras. Algo que nubla el entendimiento y que sorprende al yo. A esa fuerza irracional la llamaban ate. Cuando Lacan dice, solo se siente culpable quien cedió a su deseo, apuntala precisamente a quien no atendió a su ate, a quien se permitió pasar por encima de sí mismos, de la verdad de su deseo. Idealmente, el amor es un intercambio de don para recibir un contradón, propone Lacan en el seminario 4 de las relaciones de objeto. El sexo y el amor no son necesariamente condiciones que generen relaciones de pareja. La base principal son las complicidades, aquellos acuerdos tácitos que comandan y resguardan ese pacto. Las complicidades son los hilos sobre los que se tejen las distintas relaciones, donde puede haber amor o sexualidad, ya que son clases de experiencia que no necesariamente se encuentran articuladas, por lo que se habla de amancia cuando se trata del amor sin deseo sexual. Los pactos y las alianzas pueden ser generadas por diversión, se está muy divertido el uno con el otro, pero también por odio, desesperación, complacencia y servidumbre. Los celos y el odio, por ejemplo, pueden ser ingredientes indispensables en el sistema de complicidades que mantienen unidas a las parejas. Borges lo advertía con su relación con respecto a Buenos Aires. No nos une el amor, sino el espanto. ¿Será por eso que la quiero tanto? Esas expresiones o experiencias amorosas no son uniformes. Cada una es distinta de la otra. Incluso una misma persona ama de distintas maneras. En tales expresiones confluyen un conjunto de fenómenos que se consideran propias a naturales del amor, lo cual sabemos es falso. Se trata de una lógica torbillonaria en el que el amor, el odio, los celos, la desesperación, la esperanza, el placer y el dolor se entremezclan y se desmezclan agitadamente, siendo en algún momento locura y en otros razón, motivos de vida y motivos de muerte. Eres es una canción de Café Tacuba del 2003. Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo dime lo que es, que aquí me tienes. Eres cuando despierto lo primero, eso eres. Lo que mi día le hace falta si no vienes. Lo único precioso en mi mente que habita hoy. ¿Qué más puedo decir? Tal vez puedo mentirte sin razón, pero lo único que siento es que si ti estoy muerto, pues eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Eres el tiempo que comparto, eso eres. Lo que la gente promete cuando quiere, mi salvación, mi esperanza, mi fe. Amo lo que veo en ti, proponía Freud, al decir que el amor es narcisista. Se ama a partir de que uno se encuentra en el otro y se advierte y se invita a que el otro siga el libreto para escapar de las sorpresas e incertidumbres que tanto amenazan al amor, sin saber que seguir ese libreto aniquila con todo a la persona amada. Los ideales y el narcisismo bailan una danza macabra de fantasmagorías que nos ayudan a olvidar nuestro estanque, nuestra condición de ser ranas y sapos, y nos hacen vivir la fantasía de ser príncipes y princesas en un palacio, pero la inseguridad
la fragilidad del amor siempre nos acecha. El asunto es qué hacemos con ese miedo a esa pérdida. Recordemos que muchas veces el amor, como los productos de farmacia, tienen inscrita la fecha de caducidad y que si continuamos puede ser un veneno. Somos seres del tiempo. Cada momento puede ser una apuesta. El ser querido que antes era uno puede llegar a ser otro. Cada uno en cada momento era el único, imposible de reemplazar hasta que llega su reemplazo. Mientras tanto, puede ser desgarrador el trabajo del duelo, que no es otro que el de la propia falta, el de la propia castración, por lo que de ese trabajo en el que somos forja, yunque y mazo, necesariamente se sale de manera distinta. Nos posicionamos no solo frente a lo perdido, sino frente al mundo de forma distinta. Como lo plantea Vicente Garrido Calderón en su canción interpretada por José José, No me platiques más, 1991, te quiero tanto que me encelo hasta de lo que no pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Los celos se despliegan en un espectro muy grande, generalmente implican violencia, pueden escalar hasta arribar al asesinato. Al sentir dueño de la persona amada como si fuera una propiedad, el amado ya no es dueño de sí mismo, le pertenece al que la ama. Pues en el juego de la conquista, como en la guerra, se apropia de lo conquistado. Los celos, que la psiquiatría bautizó como síndrome de Otelo, muestra que así que el Quijote encuentra a Dulcinea y Otelo encuentra la verificación de sus ideaciones que lo llevan a asesinar a Desdémona. Los celos, construidos por presunciones, se encuentran dirigidos por el superyo. Es un ejercicio de encontrar sentido a partir de las relaciones y sospechar dentro de una burbuja aislante que hace que todo lo observado coincida con la conjura que se supone. En esos casos, se trata de verdaderas delirias que por el aislamiento en que se coloca el celoso no pueden ser refutadas. El celado claramente es siempre culpable para el celoso. Busca que todo coincida o lo hace coincidir. Tienes 2 minutos. Dos Perdón, minutos. tenés 2 minutos. Perfecto. Gracias. Justificar su veredicto de culpabilidad. Así, con pasión, defiende su locura porque es su forma de ver las cosas y su mundo. Es un goce perverso en el que busca que el celado, por miedo, comience a censurarse y dejar lo que supone son sus ideaciones, esas delirias. Los celos se sienten justificados porque el celoso y el celado lo comprenden como si fuera una consecuencia natural del amor y apropiación de las necesidades del control del amado. Se trata de un caoticosmos, un artificio de sentido en el que cada pequeña pieza se usará de manera tergiversada para encontrar sentido. Pero al ser tan frágil cada pieza, busca otras que puedan fungir para él como partes que lo puedan ayudar a mantener sus débiles construcciones y que sostengan la ferocidad envoltorio de todas estas circunstancias. Pues creo que la ponencia evidentemente sigue, pero pues colorín colorado. Gracias.